doy para- Bien, buenas tardes con todos. Les saluda Luis Miguel Reina Alfaro. Para los que no me conocen, soy abogado penalista, interesado no solamente en derecho penal, sino en cuestiones relacionadas con el derecho procesal penal, un poco de criminología, victimología y por ahí compliance. Eh, eh, Soy además el responsable académico de este primer curso de inmersión en derecho probatorio que ha diseñado IPPC de Formación Académica y que pretende ser pues una suerte de iniciativa preliminar o de avanzada para seguir abordando diversos tópicos, tanto del derecho procesal penal como del derecho penal en su momento, ¿no? Hemos procurado tener una visión completa de todo el panorama probatorio, a modo de aproximarnos siempre, ¿no? Porque esto no solamente es una cuestión que corresponde al proceso penal, sino en general a todo el proceso desde sus diversas vertientes, ¿no? Y creo que será una buena oportunidad además de compartir experiencias con compañeros de los diversos países de Latino e Iberoamérica, ¿no? Nos complace iniciar este curso con la presencia de un gran y querido amigo, Gustavo Alberto Orsena. Gustavo no necesita presentación, sin embargo, haré referencia muy breve a algunos elementos trascendentes de su hoja de vida. Gustavo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es máster por INEG, que es el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, que además patrocina este evento. Es postdoctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además es profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Su obra se ha publicado en diversos países de Latinoamérica, en Argentina, en Perú, en Costa Rica. Es además un conferencista habitual, ¿no? En diversos tópicos. Por eso es que creo que con Gustavo tenemos una amistad que se basa en las coincidencias, ¿no? En las coincidencias de tratar pues de abordar los diversos tópicos que van surgiendo. Cada vez son más porque también van pasando los años y vamos un poco transitando de un tema hacia otro, ¿no? No me he hecho buena publicidad con eso, pero eh, sin duda no sería difícil de probar, ¿no? Bueno, Gustavo nos va a acompañar en esta primera jornada con eh, con su intervención sobre la introducción a la concepción racionalista de la prueba. Antes de darle paso a Gustavo, eh, cuando diseñé con el apoyo de Anabel Falcón, a quien conocen ya por en las redes del IPPC, tratamos de tener una visión amplia, ¿no? Porque lo que queríamos era ofrecer visiones desde diversos enfoques, ¿no? Y ustedes van a ver ahí la que propone Gustavo, la aproximación que va a poner el profesor René Uribe, el profesor Mora, ¿no? Y otros
compañeros más bien vinculados a la escuela de Girona, y van a ver también visiones completamente distintas como la del profesor Leonardo Moreno, que tiene una visión quizás más adversarial del proceso, en particular el proceso penal, ¿no? Entonces creo que esa variedad, ¿no? Le va a dar riqueza al debate y nos va a permitir tener pues una visión más amplia y, como dije al comienzo, aproximativa de la materia. Entonces, hecha esta precisión, dejo con ustedes al profesor Gustavo Alberto Arocena y nuevamente agradeciéndole la acompañarnos nuevamente en una nueva iniciativa. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Lucho, querido. Muy buenas tardes a todos. Quiero, antes que nada, agradecer. Está bastante claro la amistad que desde larguísimo tiempo nos une con el coordinador y director de esta actividad, que es claramente lo que justifica que yo esté aquí. Pero bueno, no obstante ello, quiero celebrar la iniciativa de un curso de esta naturaleza que inclusive se brinda de manera gratuita, lo cual me parece absolutamente plausible. Y por supuesto, agradecer en particular a Luis Miguel por la invitación. Bueno, exagerando en virtud del cariño que me tiene, él dice que no necesito presentación. Creo que sí la necesito y además debo decir algunas cosas que tienen que ver con mi perfil de personalidad y que se vinculan, diría, específicamente con la metodología de, si es que cabe la expresión de esta intervención. Y básicamente la idea es convocarlos a que esto no sea una exposición magistral, sino que no tengan ningún remilgo en interrumpir las veces que sea necesario para preguntar, repreguntar y, ¿por qué no?, criticar algunas de las cuestiones que aquí se digan, porque ciertamente el tema de la prueba es hoy un tema de particular actualidad que inclusive está en permanente desarrollo, como voy a tratar de alguna forma de justificarlo en bueno, en esta breve intervención que me propongo. Bueno, el título de la charla, esto de la introducción a la concepción racionalista de la prueba, de alguna manera ya empieza mal, porque diría que spoilea cuál es la concepción que sobre la materia sostiene quien les está hablando. Decía Luis Miguel que, bueno, con buen criterio científico se ha procurado convocar a distintas miradas en relación con la prueba. Bueno, y aquí van a escuchar alguna posición que está ciertamente cercana a lo que podríamos denominar la concepción racionalista de la prueba. Pero lo que pretendo hacer no es, entre paréntesis, solo desarrollar o introducir brevísimamente en esta particular concepción respecto de la materia probatoria, bueno, sino, bueno, enmarcarla en un contexto más amplio para entender que hay ciertas discusiones o presupuestos epistemológicos que son imprescindibles a la hora de acercarse a un tema tan relevante como el de la prueba en materia penal. Está claro que, en definitiva, no vamos a hacer un abordaje de corte dogmático jurídico, entendiendo por tal cosa, bueno, aquella perspectiva metodológica que se acerca a un objeto de estudio reparando lo que prescribe la legislación vigente, sino que de alguna manera es una discusión predogmática, si es que puede llamársela de esta forma, puesto que se vincula con presupuestos epistemológicos. Así que vamos a, en definitiva, tratar de acercarnos a esos presupuestos para, bueno, ver cuáles son las distintas miradas que pueden proponerse desde esta perspectiva en relación con la prueba para, en función de ello, insisto, ya ver cuáles son las características definitorias de una u otra de las concepciones que puedan distinguirse. Por lo demás, es bastante claro que esta cuestión predogmática, es decir, que va más allá de lo que prescribe cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos, se vincula con muchos otros presupuestos, diría, filosóficos y hasta procesales, que tienen que ver con la propia concepción que se tenga respecto del derecho procesal penal y en particular respecto del proceso penal, en orden a cuál es la función y la misión que al mismo se le atribuya. Pero bueno, para no dispersarme más de la cuenta, vamos directamente a acercarnos a nuestro objeto de estudio. Ya todos sabemos qué entendemos por prueba. En sentido amplio se hace referencia a la prueba como aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis, una afirmación o un hecho precedente. Es esta una noción amplia
Y si la lleváramos al proceso penal, como lo hace, por ejemplo, en Argentina Café Tanores, podríamos redefinirla como bueno, todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que son investigados en el proceso penal y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En definitiva, se trata de aquello que confirma o desvirtúa la hipótesis contenida en la acusación, que de alguna manera es la que define el objeto fáctico de todo el proceso penal. Dicho esto, entonces, acerquémonos a algunas cuestiones fundamentales en orden a cuál es la relevancia que tiene la prueba y cuáles son las funciones que a la misma se le asignan. ¿Por qué me detengo en esto? Porque van a ver que estas distintas concepciones que puedan defenderse en relación con la prueba se vinculan íntimamente con la función que a la misma se le pueda adscribir. Desde esta perspectiva, bueno, diría que la gran mayoría de la dogmática procesal penal estudia la relevancia de la prueba en materia penal en íntima vinculación con el estudio de cuáles son las funciones que le corresponden a la prueba. Bueno, como sabemos y como acabo de expresarlo, la prueba básicamente es el medio más idóneo para la reconstrucción conceptual y acreditar un hecho, acontecido en el pasado. Por eso es que ella se muestra desde un punto de vista claramente epistémico como el instrumento sobre el cual debe apoyarse esta comprobación de una reconstrucción conceptual de un acontecimiento histórico que tratamos de someter a enjuiciamiento penal. Pero esta función, insisto, de corte epistémico o vinculada con la teoría del conocimiento, está acompañada de otra que es la que podríamos llamar una función política y es la función de garantía que se le atribuye a la prueba en el proceso penal, en función de la cual, bueno, se entiende que la prueba ha de concebirse como la principal herramienta que obstaculice la posibilidad de la arbitrariedad en la resolución de un caso penal, básicamente prohibiendo la imposición de una sanción que no se funde en una hipótesis acusatoria sometible a prueba, por un lado, pero además efectivamente comprobada. Por eso es que la concreta acreditación empírica de la imputación penal que se dirige en contra de una persona es un presupuesto fundamental para que pueda legitimarse la imposición de una pena. Por eso es que esta función de garantía es aquella función que ustedes habrán escuchado es sintetizada en la gran mayoría de los lugares comunes de los lugares comunes o de los tópicos del discurso procesal penal, conforme a aquel viejo dicho de que no son los jueces los que condenan, sino las pruebas, ¿no? Habrán escuchado esta recurrente frase que a mi modo de ver, bueno, ha sido objeto de algunas críticas por mi parte. No voy a derivar aquí en esas críticas porque no quiero aburrirlos con aquello, quiero aburrirlos con esto. Voy a ser bastante específico con mi instrumento de aburrimiento. Pero bueno, creo que es más una frase tranquilizadora y persuasiva que una verdadera descripción de lo que sucede en relación con la materia probatoria. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque la prueba por sí sola no dice nada, sino que las pruebas dicen lo que en definitiva terminan diciendo quienes valoran la prueba. Lo digo en virtud de una suerte de realismo probatorio que, bueno, nos lleva a matizar un poco esta función de garantía que se le atribuye a la prueba. Pero bueno, más allá de esto, estas dos funciones que acabo de describir, por un lado la función epistémica y por otro lado la función de garantía, se enlazan, como dije recién, directamente con la importancia que a la prueba se le atribuye. Una vez presentada esta relevancia de la prueba, vamos a ir ya a acercarnos a estas distintas concepciones estas grandes concepciones que pueden distinguirse en materia probatoria para luego ya finalmente aterrizar, casi cuando esté terminando el tiempo y a las apuradas, porque nunca el tiempo alcanza, en alguna presentación breve, pero esperemos que sea clara respecto de la concepción racionalista, que es la que entendemos más plausible o acaso más compatible con los sistemas procesales de más extendida aplicación en nuestro entorno. Entonces, a estas funciones que acabo de mencionar, las voy a añadirle a una referencia a
a la importancia de la prueba. La importancia de la prueba ha sido descrita desde tres perspectivas distintas. En primer lugar, desde una mirada epistemológica, en función de la cual se entiende, como dijimos recién, o se la concibe o se la reconoce a la prueba como el medio más seguro para descubrir la verdad, la búsqueda de la verdad, fin inmediato del proceso penal. Esto ya supone, esta afirmación ya empieza a suponer ciertos posicionamientos. Hay quienes discuten esta idea de la búsqueda de la verdad como fin institucional del proceso penal. En lo personal, creo que es una premisa que debemos seguir defendiendo. Bueno, este fin institucional del proceso penal debe desarrollarse tendiendo básicamente a reconstruir y acreditar un hecho del pasado, y el único medio confiable para lograr esa reconstrucción de modo comprobable y demostrable es justamente la prueba. Por eso es que la relevancia de la prueba desde este punto de vista tiene que ver con su importancia como, diría, instrumento de conocimiento apto para proveer las informaciones relativas a los hechos del proceso, bueno, que van a permitir establecer la verdad que más se aproxima a la realidad empírica de tales acontecimientos. Bueno, esta referencia elíptica a la verdad aproximativa también supone un posicionamiento sobre el cual luego voy a volver. En segundo término, la prueba se analiza en su importancia como desde un punto de vista dogmático jurídico. En la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 89, en un precedente particularmente relevante, que es tarifeño, pero inclusive antes, en Fernández, en el año 86, la Corte Federal de la Argentina básicamente ha insistido en esta idea según la cual la garantía de la defensa en juicio del acusado, que consagra en la Argentina el artículo 18 de la Ley Suprema, en materia criminal exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a, dice la Corte, la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. Básicamente la idea es que no basta cualquier tipo de protocolo de actuación en el proceso penal, sino que debe desarrollarse un protocolo que respete ciertos pilares o formas sustanciales, ausentes los cuales, bueno, no tendremos un debido proceso que permita la adecuada defensa en juicio del imputado. Y entre esas formas justamente está la prueba, acusación, defensa, prueba y sentencia. Si no tenemos prueba en el proceso penal, no tenemos una de sus formas sustanciales, y si no tenemos una de sus formas sustanciales, no tenemos ni debido proceso ni vigencia de la garantía de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, como establece el artículo 18 de la Constitución. Hago otro paréntesis aquí. Yo, ya como un señor mayor, empiezo a derivar en muchos temas que no son el que pretendía desarrollar, pero pienso, mientras me escucho, cuando digo esto de que si no hay prueba, no hay debido proceso, que este es, creo, ustedes me lo dirán si quieren interactuar ahora o después, es un buen punto de partida para discutir respecto de la legitimidad de ciertos procedimientos arbitrarios o arbitrarios, eso fue un acto fallido, abreviados o monitorios, en los cuales, bueno, justamente no se recibe la prueba en el procedimiento principal, es decir, en el debate oral y público, sino que se introduce prueba que se ha producido durante la etapa precedente. Bueno, allí, en rigor de verdad, no hay prueba, ¿sí? Por tal cosa se entiende aquella actividad epistémica que se lleva a cabo en un debate oral y público. Si esto fuera así, hay buenas razones para justamente deslegitimar a estos procedimientos abreviados. Pero bueno, he allí la importancia de la prueba desde el punto de vista dogmático. Y finalmente, la importancia de la prueba, bueno, también se muestra desde el punto de vista político, en el mismo sentido que hemos descrito su función en tal sentido. La relevancia de la prueba desde el punto de vista político, es decir, en cuanto a garantía, supone que ella es la mayor tutela que existe contra la arbitrariedad de las decisiones que adoptan los órganos judiciales. Y esto es así
Por lo que decía antes, porque solamente puede dictarse una sentencia condenatoria cuando, bueno, los hechos, cuando se admitan como ocurrido los hechos o circunstancias que hayan sido efectivamente acreditados mediante pruebas objetivas y legales. Esto impediría, bueno, que las decisiones sean fundadas en elementos puramente subjetivos. Aquella idea a la cual ya me referí con algún adelanto crítico en orden a que no son las pruebas las que, no son, perdón, los jueces quienes condenan, sino las pruebas. Esta es la función de garantía que se interpone entre el puro decisionismo jurisdiccional y la imposición de una condena. Dicho esto entonces, y ya acercándonos un poquito más a lo que pretendemos exponer aquí, bueno, básicamente diré que en tanto que la prueba se dirige, como decíamos recién, como objetivo epistémico, a comprobar la verdad o la falsedad de ciertas afirmaciones o los hechos relevantes para una causa, ciertamente son los hechos del pasado que están incluidos en la acusación. Bueno, esto debe vincularse directamente con ciertos presupuestos epistémicos relacionados con, bueno, las características de conocimiento empírico, con cierta concepción que se tenga respecto de la verdad que se persigue en el proceso penal y otras circunstancias equivalentes. Por eso es que la idea es, en la medida en que la prueba tiene como una de sus funciones un objetivo de corte epistémico, bueno, es necesaria una toma de postura sobre cuál es la epistemología que está detrás del protocolo acreditativo que se sostenga en determinado proceso penal. No, desde luego que no podemos dejar de remarcar la magnífica evolución, seguramente por virtud de la influencia de la Escuela de Girona, pero diré que mucho tiempo antes, importantes estudios, quizás Ferrajoli haya sido haya hecho un magnífico aporte en este sentido, decía, la evolución que se ha hecho en el ámbito de la prueba ciertamente ha sido magnífica, vinculando al análisis y al desarrollo dogmático de la prueba conforme ella está regulada en las distintas leyes de enjuiciamiento criminal, vinculándola con la filosofía analítica, con la teoría general del derecho y con la teoría de la argumentación, bueno, como una forma de lograr mejores herramientas para la aplicación y el desenvolvimiento práctico de cada uno de los medios de prueba o de las especies probatorias que contemplan nuestros ordenamientos. Y en ese desarrollo, bueno, se han distinguido, diría, en alguna clasificación que como tal clasificación es ciertamente artificial y seguramente deje fuera muchas otras posibilidades, decía, hay buenas razones para distinguir dos grandes concepciones respecto de la prueba en el proceso penal, o, si se quiere, dos tipos de epistemologías de la prueba en el proceso penal que, insisto, se caracterizan por, como decía recién, tomar ciertas posiciones respecto de los conceptos de verdad o enunciado verdadero y pruebas, es decir, con esas dos vinculaciones. ¿Cuáles son las dos teorías a las cuales nos estamos refiriendo? Bueno, son las teorías a las cuales vamos a referirnos a lo largo del resto de esta intervención, que tiene que ver con la concepción racionalista de la prueba y la llamada concepción persuasiva o psicologista de la prueba. Cada una de ellas se vinculan con ciertos presupuestos que, como dije, vamos a tratar de exponerlos de manera lo más clara posible. No obstante esto, hay algo que debe ser puesto de resalto. Cuando se habla de concepción racionalista y también cuando se habla de concepción psicologista de la prueba, son etiquetas que, se permiten ciertas licencias semánticas que podrían fácilmente ser criticadas. ¿Por qué digo esto? Porque bajo el mote de concepción racionalista hay muchas posiciones de distintos autores que no necesariamente se corresponden la una con la otra. Bueno, y esto hace que en definitiva encorsetar a todas estas posiciones bajo una misma categoría o dentro de una misma categoría, bueno, resulte de alguna manera forzado o artificial. Pero lo mismo puede afirmarse, por cierto, en orden a las concepciones psicologistas de la prueba. Pero
como toda clasificación, supone una herramienta de corte didáctico que permita una mejor comprensión del objeto de análisis al cual tratamos de acercarnos. Dicho en castellano, ¿para qué proponemos esta clasificación? Para simplificar, sin dejar de tener en cuenta o de reconocer que hay otras posibles concepciones o matices de una u otra de estas concepciones que ciertamente merecerían a un párrafo aparte o a una intervención independiente que seguramente será completada por las mejores clases que den quienes me sigan en las intervenciones posteriores. Bueno, ya justamente con esta evolución que ha permitido distinguir estas dos grandes concepciones respecto de la prueba, bueno, podría agregar más todavía. Hay inclusive algunas evoluciones posteriores. Hace muy poco tiempo, un connacional, Pablo Navarro, filósofo del derecho, que está haciendo magníficos desarrollos allí en Girona, bueno, ha intentado, en un texto ciertamente muy fructífero, bueno, proponer una suerte de lógica de la prueba en el derecho, es decir, partiendo ya de la concepción racionalista de la prueba, lo que Pablo propone en ese texto, bueno, es justamente elaborar una especie de, bases y puntos de partida de una lógica de los enunciados probatorios, es decir, una especie de lógica de la prueba, y así tratar de explorar algunas analogías y diferencias que haya con otras lógicas modales. A ver, a diferencia de otros enfoques formales que se ocupan de la prueba, que es lo que sucede, diría, en la mayoría en la casi totalidad de las exposiciones sobre la concepción racionalista de la prueba, que la analizan en términos de eh, argumentación o razonamientos inductivos o probabilísticos. Bueno, lo que Navarro se propone es mostrar relaciones lógicas que concurrirían entre determinados enunciados para, bueno, reconocer o para arribar a la justificación racional de un cierto enunciado fáctico. Entonces, lo que allí se pretende es mostrar relaciones lógicas entre los enunciados probatorios. Este me parece que va a ser la nueva gran discusión que se abre a partir de la propuesta de Navarro, pero por cierto no voy a detenerme en eso. Simplemente lo que voy a decir es que a partir de la identificación de estas dos grandes epistemologías sobre la prueba en materia penal, se propone ahora desarrollar una lógica de relativa dureza o de relativo rigor, si es que cabe la expresión, que permita, bueno, analizar relaciones presuntivamente lógicas entre enunciados probatorios, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando justamente es de eso, de enunciados del estilo está probado que ha sucedido tal cosa, es decir, el hecho que se anuncia en determinada acusación. Bueno, dicho esto, vamos a acercarnos. Yo he elaborado un pequeño PowerPoint, va a ser suficientemente elocuente de la falta de pericia que tengo en materia informática, como carezco de esa pericia en muchos otros ámbitos, pero bueno, sirve simplemente como la falta de pericia también la tengo en materia humorística. No, no meto un chiste que le cause alguna sonrisa a nadie, pero bueno, yo sigo intentando. Siempre me prometo a mí mismo no arrancarle alguna sonrisa a nadie o intentarlo, pero bueno, hay ciertas perfiles de personalidad que nos definen. Vamos a ver este cuaderno de bitácora. Esto pretende ser la, la, mm, el PowerPoint que he preparado, esta hoja de ruta, bueno, que va a tratar de sintetizar algunos de los conceptos que tengo para ustedes. Y de alguna manera, antes de mostrarlo, casi parece una dilatación dramática para generar mayor interés, antes de mostrarlo, yo he corregido, cuando Luis Miguel me pidió algún título tentativo para esta intervención, le propuse el que ustedes han escuchado, pero en realidad de lo que voy a tratar de hablar es de lo que podríamos denominar, de vuelta con alguna licencia semántica, la filosofía
de la prueba en materia penal, en orden a, bueno, tratar de identificar estos grandes presupuestos epistémicos vinculados con las distintas miradas sobre la prueba en el proceso penal. Dicho esto, vamos directamente, ¿se alcanza a ver allí? Se alcanza a ver. Vamos entonces a tratar de ocuparnos de la filosofía de la prueba en materia penal. Es, como se dijo, un tema o una discusión preprocesal vinculada con los presupuestos epistémicos vinculados con la prueba en el proceso penal, sobre la base del reconocimiento de que la función primordial de la prueba es de corte epistémico, esto es, acreditar el hecho contenido de la acusación. Bueno, veamos cuáles son las posibles actitudes epistémicas vinculadas con la acreditación de justamente una premisa fáctica que es una de las que integran el silogismo judicial. Siempre me ha parecido interesante en vinculación con lo que decía Luis Miguel antes, ¿no? Y esto de tratar muchos temas, ¿no? O de abarcar en la voluntad de lograr una formación de relativa, relativa fortaleza en relación con la dogmática, bueno, abarcar temas que sean transversales a todo el pensamiento penal. Y siempre me ha parecido de utilidad acercarnos a los temas penales a partir de un instrumento muy elemental que es la concepción de la sentencia como un verdadero silogismo, que está integrado por premisas, una premisa mayor que supone el derecho a aplicar. Allí podemos introducir todas las discusiones vinculadas con la teoría del delito como gran presupuesto para acercarnos a la definición del derecho aplicable y luego los desarrollos de la parte especial cuando ya tenemos una figura penal a priorísticamente aplicable y todos los problemas de interpretación que esto supone, ¿no? Y que incluso convoca a los cánones de interpretación que todos conocemos muy bien, la interpretación literal o gramatical, teleológica, genética, comparativa, en fin, lo que ustedes ya saben. Una premisa menor, que es la que aquí interesa particularmente, que es la premisa que está vinculada con la construcción de la premisa fáctica, así como la premisa mayor. En términos generales se construye deductivamente la premisa menor, más allá de lo que propone Navarro en este escrito al que he hecho referencia, se construye en términos inductivos, enlazando los distintos elementos de prueba, que son estos datos de la realidad que se introducen en el proceso penal con vocación de producir conocimiento relevante. Bueno, esa premisa menor es lo que va a concitar nuestro particular interés en esta intervención, y es una premisa menor que en su juego con la premisa mayor nos permite la conclusión a partir de la subsunción del hecho de la norma y el arribo a una conclusión que nos permita arribar a la sentencia, entendida como la resolución judicial que pone término al proceso. Sí, estás tecleando, sí, Anet, estás tecleando y has puesto el teléfono. No, no, no me molesta, pero me causa gracia porque has puesto el teléfono de una manera muy rara y casi como que estás tecleando arriba de tu cara. Bueno, hecha esta innecesaria digresión, vamos entonces a ocuparnos de la filosofía de la prueba en materia penal, insisto, ubicándonos en esa sede de análisis, en la premisa menor del silogismo judicial. Por favor, sí, seguí escribiendo tranquila, ¿no? Son derivaciones que yo no puedo evitar. Avanzo. La filosofía de la prueba. Hay, como dijimos, concepciones de la prueba en el proceso penal que suponen posicionamientos epistémicos. Me gusta hablar de actitudes epistémicas vinculadas con la prueba en el proceso penal. Ellas básicamente se relacionan con la forma en que se entienden la naturaleza, las posibilidades y los límites del conocimiento empírico, es decir, con problemas de corte claramente epistemológico. Básicamente, de lo que estamos hablando es la acreditación de los hechos en el contexto de este silogismo judicial. Por eso que es un claro problema de corte epistémico. Hay, como dijimos, estas dos grandes posibilidades, estas dos grandes actitudes, estas dos grandes concepciones vinculadas con la prueba penal, que podríamos llamar, por un lado, la epistemología constructivista de la prueba, que está claramente enlazada con la que llamamos concepción persuasiva de la prueba. Y tenemos, por otro lado, una epistemología objetivista crítica
que se enlaza con una concepción cognoscitivista de la prueba. Veamos entonces estas dos grandes posiciones. Como dijimos, suponen no ya una discusión de corte dogmático jurídico, sino una discusión de corte epistémico, es decir, una discusión gnoseológica vinculadas con las posibilidades de conocimiento en el ámbito de un proceso judicial, y nos lleva a ciertas concepciones que se tengan respecto de la prueba. Vamos a la primera de las epistemologías o de las actitudes epistémicas vinculadas con la prueba en el proceso penal. Esta epistemología constructivista tiene ciertas premisas que, por cierto, son premisas que proponemos en un esfuerzo de síntesis que seguramente deja fuera muchas otras características definitorias de la posición. Pero esta epistemología, en primer lugar, bueno, parte de una idea fundamental que tiene que ver con la objetividad del conocimiento. Es decir, entiende o considera esta posición que, bueno, como ustedes pueden ver allí, la objetividad del conocimiento deriva de nuestros esquemas de pensamientos y juicios de valor. Es decir, la verdad de los enunciados de hecho, de los hechos o sobre los hechos en el proceso penal está muy vinculadas a los contextos dentro de los cuales esos enunciados se insertan. En función de esto, bueno, es que resulta poco plausible hablar de un conocimiento objetivo o, si se quiere, de la verdad, entendida como correspondencia. Esta idea de la verdad como la adequatio rei et intellectus, ¿no? La verdad correspondencia, la verdad como la correspondencia entre la idea que se tiene de un hecho del pasado y la forma en que ese hecho efectivamente ha acontecido. Bueno, no sería una idea plausible para esta particular posición. Bueno, y finalmente esta filosofía de la prueba de corte constructivista se manifiesta en las propuestas que postergan la averiguación de la verdad en favor de otras finalidades prácticas del proceso. Van a advertir que, dejo de compartir, esta idea de que, bueno, no es posible una verdad real en el proceso penal y que hay que priorizar otras finalidades prácticas, bueno, supone, como ustedes saben, alguna puesta en crisis de ciertas premisas a las cuales he hecho referencia antes. En primer lugar, esta idea de que, bueno, el proceso penal tiene como fin institucional el descubrimiento de la verdad y, en segundo término, la idea de que, tomada por cierto de la filosofía analítica, de que la verdad real es posible que sea alcanzada. Bueno, en función de eso se entiende que hay que buscar fines prácticos en el proceso penal. En lo personal, van a ver que voy a defender una concepción racionalista, pero con ciertos matices. ¿A qué me refiero? La idea de que el proceso penal sea un instrumento de conocimiento dirigido a reconstruir conceptualmente y acreditar un hecho del pasado, que acreditarlo de la mejor manera posible, es decir, tratando de reconstruirlo en función de esta idea, esta noción de verdad correspondencia. Bueno, no significa que esa búsqueda de la verdad tenga necesarias restricciones que nos impiden descubrir la verdad verdadera, como dicen los españoles, o la verdad material o la verdad real. Hay limitaciones que tienen que ver con las propias limitaciones epistemológicas, estas relaciones que existen entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, ¿no? Estamos atravesados por nuestro background, por nuestra estructura de personalidad, nuestros condicionamientos, nuestra historia de vida, nuestra subjetividad, y esto nos hace ver la realidad con ciertos condicionamientos de los cuales a veces no somos conscientes, pero también hay ciertos condicionamientos de corte constitucional, lo que llamamos garantías constitucionales, que suponen límites formales al descubrimiento de la verdad. Probablemente, a ver, entrometiéndonos en la correspondencia y los papeles privados del imputado, podríamos descubrir la verdad real vinculada con el hecho que se le atribuye. Pero bueno, hay una garantía constitucional que impide que esto se haga sin la previa orden motivada de un juez competente.
probablemente podríamos, constriñendo físicamente al imputado, lograr una confesión que nos conduzca a la verdad real. Esto, por supuesto, no es un arengue a favor de la tortura. Hay, afortunadamente, un principio que consagra la incoercibilidad física y moral del imputado. Bueno, todas estas garantías, inviolabilidad de domicilio, la protección de la cohesión familiar, la precisidad de los papeles a los cuales me he referido y muchas otras más, suponen límites formales al descubrimiento de la verdad que hacen que la verdad que descubramos en el proceso penal, bueno, no sea la absoluta verdad real que perseguimos. Pero eso no significa que siga siendo esto el fin institucional que se persigue en el proceso penal. Pero la posición que sostengo de corte racionalista no supone la negación de ciertos fines prácticos del proceso penal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la voluntad de hacer del proceso penal un instrumento cuyo fin excluyente sea el descubrimiento de la verdad, a veces nos aparta de ciertos fines institucionales que tiene el proceso, como son la resolución del conflicto social que reside en la base de un caso penal. De modo tal que a estas posiciones que estoy, a las posiciones racionalistas a las cuales me voy a referir, en modo alguno las voy a presentar de modo absoluto en cuanto a que la búsqueda de la verdad supone la negación de otras finalidades igualmente plausibles en el contexto del proceso penal. Dicho esto, avanzo más todavía. Veamos. Eh, vamos, bueno, hemos vuelto, acá estamos. Esta es la epistemología constructivista. Esta epistemología, bueno, se vincula con, lo ha dicho muy bien recién Lucho, cuando dijo que no solamente no vamos a ser todos racionalistas probatorios aquí, sino que probablemente haya otras miradas. Bueno, hay una clara vinculación de esta epistemología con los sistemas adversariales y en general con lo que podemos llamar ciertos posicionamientos ideológicos y epistémicos del proceso civil que lo conciben a este como un instrumento para la resolución de conflictos. A esto me hacía referencia antes. El sostener otro tipo de epistemología que, bueno, siga entendiendo que el fin del proceso penal es la verdad real, en modo alguno tiene que cancelar la posibilidad de que también se persiga a través de la búsqueda de la verdad la resolución de conflictos. Pero bueno, esta epistemología, además, nos lleva a afirmar que si el objetivo del proceso es dar una solución práctica al conflicto, en definitiva no es imprescindible, no es una condición necesaria o sine qua non que la prueba se oriente a averiguar la verdad de los hechos litigiosos. Bastará con obtener un resultado formal, bueno, que sea útil o que sea funcional a los objetivos que se persiguen. Bueno, insisto, esta posición, bueno, prescinde del valor de verdad de la conclusión a la cual se arriba en el proceso penal en favor de ciertas finalidades prácticas que son prioritarias en el proceso del que se trate. Por eso es que en los procesos civiles, como ustedes saben, en términos generales, porque hay una tendencia a la publicización de los procesos civiles, bueno, en términos generales, todo aquello que no está discutido por las partes, es decir, que no está comprendido por la traba de la litis, es algo que en definitiva no será objeto de controversia y que después lo dará por acreditado. Pero veamos qué podemos decir respecto del objetivismo crítico. Bueno, esta posición entiende que la objetividad de conocimiento radica en su correspondencia o adecuación al mundo independiente. Es decir, en las antípodas de la posición anterior tenemos un objetivismo que dice, miren, hay restricciones en la reconstrucción conceptual y básicamente la acreditación de un hecho del pasado, pero esas restricciones no hacen que la verdad no exista. ¿Qué estoy diciendo? El hecho de que la realidad sea mirada de distintas maneras por los distintos sujetos cognoscentes, eso no significa que no exista una realidad como una entidad ontológica que pueda reconocerse. Entonces, la objetividad de conocimiento
sigue basándose en este objetivismo crítico en la correspondencia con el mundo independiente. Pero, como adelantaba recién, toma en serio la tesis sobre las limitaciones de conocimiento. A ver, el hecho de que nuestra subjetividad tiña la mirada que tenemos sobre la realidad no hace que esa realidad deje de ser lo que es. Por eso es que entienden que existen hechos independientes que podemos conocer, aunque el conocimiento sea imperfecto o relativo. Por eso es que los esfuerzos que propone Pablo Navarro van a tono con lo que vengo diciendo. Al proponer una lógica de la prueba en materia penal, lo que está diciendo es, bueno, hay ciertas lógicas particulares de la prueba que inclusive suponen vinculaciones más duras que razonamientos puramente inductivos que permiten, bueno, arribar a un conocimiento plausible de la realidad, aun cuando haya limitaciones en esa reconstrucción de hechos del pasado. Bueno, la concepción de la prueba que deriva de esta epistemología es la cognitivista, que obviamente si la realidad es algo que podemos reconstruir y acreditar, bueno, la prueba va a ser entendida como una herramienta o un instrumento de conocimiento, como una actividad que está dirigida justamente a esclarecer los extremos de la imputación jurídico-penal, pero al mismo tiempo, como esta fuente de conocimiento es inductiva, está sometida a limitaciones. Esta es claramente la epistemología que nosotros defendemos. Sigue siendo un fin institucional del proceso penal descubrir la verdad real, pero esto no nos debe llevar a negar las claras limitaciones epistémicas y jurídicas que existen en esta actividad de tipo epistémico. Por eso es que la declaración de los hechos probados puede ser falsa. De allí que en esta concepción de la libre valoración de la prueba, la actividad probatoria es una actividad racional que básicamente consiste en comprobar la verdad de los hechos que están comprendidos en la premisa menor del silogismo judicial a la luz de las pruebas disponibles y básicamente como una actividad que se hace a través de una prueba que tiene que ser exteriorizada y sometible a control. ¿Se entiende? Es decir, una actividad que debe permitir a través de su exteriorización el contralor y, por qué no, la discusión que las partes propongan respecto del valor de verdad que se reconozca ciertas premisas. Bueno, la epistemología constructivista se vincula con la concepción persuasiva o psicologista de la prueba. Está bastante claro, hemos hecho algunos adelantos al respecto, y que se vincula con estos modelos adversariales a los cuales antes nos hemos referido. A ver, esta concepción subjetivista básicamente en lo que tiene que ver con lo que es la justificación o lo que podemos llamar la motivación de la resolución judicial, se la identifica con la expresión lingüística de los motivos que han llevado a aquellas decisiones. Básicamente, la motivación en esta concepción supone la expresión que dé el sujeto, básicamente el magistrado, que se reconoce convencido o no de cuáles son los motivos que han llevado a convencerse en uno u otro sentido respecto de los extremos de la imputación jurídico-penal. Por eso es que en términos prácticos, esta concepción se manifiesta en un discurso que define la prueba, como dijimos recién, por referencia al convencimiento del juzgador. Por eso es que para esta concepción psicologista, afirmar que un hecho está probado significa, en definitiva, que el magistrado ha formado su convicción de que ha ocurrido un hecho y probar, en definitiva, es una actividad que tiene por objeto producir ese convencimiento. Bueno, hay varias cosas que podemos decir acá, yo no quiero derivar demasiado en esto, pero bueno, a ver, claramente aquí en esta concepción psicologista de la prueba empiezan a adquirir una trascendencia fundamental las llamadas las técnicas de litigación oral, ¿no? Que hoy están tan en auge y que a mí, en cierto punto, me parece que tienen que ser tratadas con debida precaución, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar,
tienen su origen en algunos discursos radicales y arbitrarios de la derecha norteamericana que son bastante discutibles y que en definitiva suponen una discusión en la cual la finalidad del proceso penal no es otra cosa que ganarle al contrario. Una vez con nuestro querido Fabián Balcarce dábamos una charla sobre estos temas, seguimos hablando, discutiendo y reflexionando sobre cuestiones relacionadas con la verdad y teníamos un colega norteamericano de alguna de estas modernas escuelas de litigación donde básicamente nos hacía esta pregunta: ¿cuál es la finalidad del proceso en definitiva? Y él nos dijo, casi con esta pausa dramática que yo he tratado de replicar infructuosamente, lo que acabo de expresarle. Él nos dijo: ganar. Nosotros de manera mucho más romántica dijimos, bueno, tratar de esclarecer la mejor verdad posible para resolver el conflicto penal. Y él se nos rió como unos jóvenes muy naive, entendiendo que lo único que interesa en el proceso penal es ganarle al contrario. Y tiene que ver con sistemas adversariales en los cuales, insisto, el valor de verdad de las premisas involucradas tienen poca relevancia, tienen poca trascendencia. Pero avancemos un poco más, si les parece. Esta es la concepción psicologista, la cual quería decir esto también, perdón. Esta concepción psicologista no supone negar ciertos aportes, por ejemplo, como el de el querido Helmut Frister. El profesor alemán en materia probatoria ha aludido a la valoración personal de la prueba. Es alguna tesis que en alguno de los libros que ha escrito sobre la materia he tratado de, iba a decir desarrollar, me parece un poco un desparpajo decirlo de esta manera, creo que él lo puede desarrollar tranquilamente por sí solo. He tratado de defender y de alguna manera derivar para otros caminos. Básicamente lo que Frister trata de decir que a través de esta percepción o este componente intuitivo de la valoración de la prueba, dice Frister, no supone, dice el profesor alemán, una especie de iluminación divina, ¿no?, a la hora de valorar la prueba, sino que cuando nos aproximamos a ciertas fuentes de conocimiento y formamos nuestro convencimiento, hay ciertas premisas de las cuales incluso nosotros mismos no somos conscientes, ¿no? Y a eso se refiere él con la valoración personal. Cuando uno, inclusive en una concepción racionalista de la prueba, trata de dar todas las razones que justifican su convencimiento, hay muchas razones que no se explicitan, porque tienen que ver, como decía recién, con nuestra propia configuración axiológica y subjetiva que tiñe nuestra mirada sobre el mundo. Por supuesto, estoy hablando de esto y no de los llamados sesgos heurísticos, que nos llevaría a una discusión muy distinta. Pero lo que quiero expresar con esto es que esta concepción persuasiva de la prueba no debe identificarse necesariamente con la valoración intuitiva o personal de la prueba a la cual se refiere Frister, que Frister le emplaza dentro de, no lo dice él, si lo hago decir yo, le pido disculpas si lo he entendido mal, dentro de una concepción racionalista de la prueba, pero tratando de justificar las limitaciones que tenemos a la hora bueno, dar las razones en las cuales se apoya nuestra valoración de la prueba para así exteriorizar nuestro convencimiento y permitir la discusión de las partes. Avanzo un poco más, porque ya creo que el tiempo es tirano, no queda mucho y sería interesante escucharlos a ustedes en las muchas cosas que seguramente tendrán para criticarme. Esta concepción psicologista de la prueba, lo dijimos recién, ¿cuál es la nota más saliente de esta posición? Bueno, la convicción subjetiva del juzgador definitiva, bueno, puede ser la manifestación de una especie de cognitivismo ingenuo o acrítico que se vincula con la comprensión de la inmediación como método de conocimiento por el que la verdad se revelaría al jugador en contacto directo con las pruebas de un modo evidente o infalible, ¿no? Poner demasiado énfasis quizás tenga que ver con esta idea. Hay una muy resaltada hoy sobrevaloración de este principio de inmediación, ¿no? Tiene que ver con este principio de la apreciación personal en el plenario de la prueba, bueno, que a partir de esta
del llamado principio de inmediación, en función del cual no hay intermediarios entre los objetos de prueba y las partes y el órgano que debe adoptar una decisión, bueno, se sobrevalora este principio de inmediación casi como un método de conocimiento, cuando en realidad simplemente es ciertos contextos para arribar a esa información y no un método de conocimiento per se. Pero diría además que como a ver, subyaciendo esta concepción subjetivista, puede subyacer alguna forma de escepticismo. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva lo que hace es desconfiar de las posibilidades de aproximarse a la verdad en el ámbito de la prueba, entonces se conforma con el convencimiento del juez. Es decir, alguna explicación que uno podría dar de esta concepción subjetivista tiene que ver con la idea de, bueno, no puede alcanzarse de manera plausible y científicamente defendible la verdad sobre hechos del pasado, bueno, entonces vamos a conformarnos con la persuasión y la convicción del juzgador para adoptar una decisión que ponga término al proceso. Bueno, de vuelta, y no quiero insistir mucho, cuando se aborda la justificación de la decisión, bueno, se parte en este tipo de concepciones de esta explicación de los motivos por los cuales el juez se ha convencido. Creo que estoy insistiendo mucho sobre esta misma idea y tiene que ver, insisto, con una prescindencia de la verdad real y con una síntesis del fin del proceso como la voluntad de lograr la convicción y el convencimiento del juez. Y el valor de legitimación de la decisión del juez estará dado por la explicitación que él dé de los motivos por los cuales se ha convencido. En cambio, eh, fíjese que la charla era introducción a la concepción racionalista de la prueba y estoy refiriéndome a eso casi cuando van 50 minutos, así que les diré que pueden solicitar que les devuelvan el dinero, pero esto fue gratuito, así que voy a tratar de detenerme en esta concepción racionalista, a la cual creo que he adelantado mucho sobre eso, pero bueno, esta concepción racionalista se basa en una epistemología objetivista crítica. ¿Por qué? Porque reconoce que existe la realidad y la verdad real, aunque hay dificultades para arribar a la misma, y de allí que la prueba deba ser una actividad racional y básicamente sometible al contralor de las partes que intervienen en el proceso. Esta concepción racionalista, entonces, ya para ir al meollo de esta intervención, entiende la prueba como, por eso comencé hablando de las funciones de la prueba, ¿no? Como un verdadero instrumento o herramienta epistémica, es decir, como una herramienta de conocimiento. La prueba, lo dije al comienzo y lo repito ahora, es el medio más seguro y más confiable para justamente conocer o averiguar la verdad sobre los hechos del pasado. Y bueno, como es una fuente de conocimiento de tipo inductiva, solamente va a permitir acercarnos a un alto grado de verdad, sin que esto signifique, perdón, que no exista la verdad real, aunque vamos a llegar a un grado plausible de aproximación a ella. Por eso es que en el contexto de este tipo de concepciones, la afirmación de que ciertas premisas están acreditadas, de que ciertos hechos están comprobados, puede ser falsa, porque en definitiva la valoración de la prueba se le concibe, lo dije recién, como una actividad racional. Hay que comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las pruebas disponibles y por ello susceptibles a exteriorización y control. Algunas cosas más. Y ya para cerrar, la concepción racionalista de la prueba, como dije recién, supone algunas premisas, algunas actitudes epistémicas centrales que yo resumiría básicamente en esta concepción de la verdad como la verdad correspondencia, la correspondencia entre la idea que se tiene del hecho del pasado y la forma en que ese hecho ha ocurrido, y bueno, la actividad probatoria como un instrumento que plausiblemente permite aspirar a esa reconstrucción de un hecho del pasado, aunque con las limitaciones propias de este razonamiento de corte epistémico. Bueno, no había hecho algunas aburridas referencias
que son aquellas referencias que hacemos por ahí para mostrar una erudición que a nadie le interesa. Pero bueno, sí voy a mencionar que la etiqueta de el mote de la tradición racionalista se empezó a utilizar en los 80 del siglo pasado, básicamente en el derecho norteamericano. Fundamentalmente ha sido Twining quien ha expuesto esta idea de la concepción racionalista, pero esto también debe ser dicho, su, bueno, fue rescatada luego por las magníficas aportaciones de Tarufo primero y la escuela de Girona después. Algunas cuestiones adicionales sobre la concepción racionalista. En primer lugar, lo que ya dije, cuando hablamos de concepción racionalista, echamos mano de una etiqueta que nos permite incorporar a un sinnúmero de posiciones que no necesariamente son equivalentes, ¿no? Es decir, hay muchos matices o muchas teorías racionalistas de la prueba que, bueno, hacen que de alguna manera resulte relativamente arbitrario ubicarlas a todas en el mismo sayo. ¿Cuáles son las consecuencias de ubicar distintas posiciones dentro de una misma categoría? Bueno, que básicamente la concepción racionalista en definitiva funciona como un teatro común, pero de maneras diferentes. Voy a saltear Twining porque no quiero aburrirlos con esto. Vamos a dejar la cuestión histórica para otra oportunidad. Sí quiero mencionar lo que decía recién. Bueno, ¿a quién rescata para el ámbito? Porque su origen fundamentalmente ha sido del modelo o de los discursos del derecho anglosajón. Ella fue rescatada para el ámbito latino, o los modelos continentales europeos, a partir de los magníficos desarrollos de Luigi Ferrajoli y de Tarufo. Bueno, el contenido de esta concepción, diría en su mirada para el ámbito latino, si es que cabe esta expresión, básicamente la reconoce como una actividad, como un instrumento de conocimiento que se dirige a acreditar una verdad posible respecto de los hechos del pasado. Y siempre teniendo como base esta noción de verdad correspondencia a la cual antes me he referido. Ahora, de la relación que exista entre la prueba y la concepción racionalista, bueno, deriva la sujeción de la valoración de la prueba a criterios generales de racionalidad epistémica. Esto es importante que sea remarcado. La concepción racionalista de la prueba tiene como una de las características fundamentales el reconocer fundamentalmente que la para la actividad probatoria rigen lo que podemos llamar los criterios de racionalidad epistémica general. Lo que se diría en este terreno es la concepción racionalista de la prueba entiende que la racionalidad propia que debe aplicarse en este terreno no es distinto de la racionalidad que debe respetarse en otros ámbitos del conocimiento. Y de hecho, este reconocimiento de que rigen para la concepción racionalista los criterios de racionalidad epistémica general, bueno, básicamente diría que puede resumirse en la idea de que los enunciados probatorios, según estos criterios de racionalidad general, se caracterizan por tres elementos fundamentales, que son elementos que son inherentes a estos discursos o estos ámbitos o designios de la racionalidad epistémica en general. Los enunciados probatorios, esto es, está probado que Juan mató a José, en primer lugar son objetivos, ¿no? Es decir, su valor de verdad no depende de las creencias de los participantes, sino, en definitiva, de los datos que las partes han introducido al proceso. También, como una característica de la racionalidad epistémica en general, que es aplicable para esta concepción racionalista, los enunciados probatorios son independientes. ¿Qué quiere decir esto? El valor de verdad de un enunciado probatorio es independiente de la verdad o falsedad del hecho al cual se refiere, porque es una actividad racional que se basa en ciertos datos, pero que no necesariamente lleva a un resultado indiscutible.
Y finalmente, los enunciados probatorios surge de la racionalidad epistémica general y rige para esta concepción de la prueba la definitividad. Básicamente, en un procedimiento jurídico se introducen varios enunciados probatorios que básicamente tienen por objetivo servir de base a una decisión final. Y estos distintos enunciados nos llevan a una conclusión definitiva respecto de, bueno, el reconocimiento como verdadera o no de la premisa menor al cual nos estamos refiriendo. Avanzo con algunas cosillas más y ya, si les parece, vamos cerrando. Sigo con algunas referencias más específicas respecto de la concepción racionalista de la prueba. Diría que la concepción, si ustedes me pidieran alguna especie de esquema sobre cuáles son las premisas centrales, o mejor, las tesis fundamentales de esta concepción, dirían que ellas transitan por dos carriles diferentes. En primer lugar, ellas suponen ciertos posicionamientos respecto de la prueba jurídica, y en segundo término, ellas suponen, estas concepciones racionalistas, ciertos posicionamientos sobre la noción de verdad y la posibilidad de alcanzarla. Respecto de las tesis sobre la prueba jurídica, la concepción racionalista diría que entre las muchas tesis que integran su mirada sobre la prueba, hay dos que yo rescataría. La primera es la tesis de la búsqueda de la verdad como fin preferente de la prueba jurídica. Esta idea de que la finalidad de la prueba es el descubrimiento de la verdad, que se corresponde a su vez con la idea de que el fin institucional del proceso penal es descubrir la verdad. Y en el segundo lugar, perdón, la tesis de que la justificación probatoria es un caso especial de la justificación epistémica general. Es decir, la racionalidad que rige para todos los ámbitos epistémicos es la misma que vamos a aplicar para estos ámbitos. ¿Cuáles son, por otro lado, las tesis de la concepción racionalista sobre los presupuestos concernientes a la verdad y a las chances de alcanzarla? En primer lugar, la tesis de verdad-correspondencia, no voy a volver a mencionarla porque ya seguramente los cansaría. Y en segundo lugar, la tesis de que al actuar en esta... A ver, al desarrollar esta actividad probatoria de corte racional en forma inductiva, bueno, la conclusión es una conclusión probabilística, nunca nos lleva a una conclusión como la certeza, ¿no? Esta idea tan categórica, bueno, que supone la idea de que lo que alcanzamos es la verdad verdadera, la verdad histórica. Hago un paréntesis para decir el reconocimiento de que lo que alcanzamos en el proceso penal es una conclusión con cierto valor de verdad plausible, está reconocida por los propios ordenamientos jurídicos. Se nos ocurrió en alguna oportunidad interpretar con Fabián Balcarce. ¿Por qué digo esto? Hay un recurso que permite atacar la cosa juzgada. ¿Saben cuál es? Por supuesto que lo saben. Es el recurso de revisión. Recurso en términos dogmáticos, quizás en términos teóricos sería una acción, pero básicamente si hay una acción que permite atacar la cosa juzgada, bueno, es porque está reconociendo implícitamente que esa cosa juzgada, bueno, no supone una verdad verdadera inconmovible. De allí que, insisto, hay también la posibilidad de entender que el principio del recurso de revisión o la acción de revisión supone este reconocimiento de que la verdad que es posible de perseguir no se consigue en el proceso penal, sino que se alcanza un grado atendible de verdad, si es que podemos llamarlo de esa forma. Y ya para ir cerrando, vengo anunciando el cierre hace un par de filminas, les voy a decir que la concepción racionalista de la prueba podemos entender que para nuestro ámbito de conocimientos ha sido reconocida por instancias supranacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso del 2017 de Segarra Marín contra Perú. La casi totalidad del pensamiento procesal penal interpreta este fallo como una resolución que recepta un sistema racionalista de la prueba.
Para que no sea una interpretación que corra o que corresponda a mi solo arbitrio, yo me he permitido hacer 3 transcripciones que les leo muy brevemente para cerrar, para ver si ustedes están de acuerdo conmigo. En el considerando 125, la Corte en Segarra Marín dice: en un sistema democrático, la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal. Es decir, alude a la valoración de la prueba como una actividad racional y no como una actividad de corte puramente subjetivista vinculada con el convencimiento o la convicción personal del juez. ¿Qué dice la Corte en el considerando 138 de Segarra? La demostración fehaciente de culpabilidad es un requisito indispensable para la sanción. El énfasis responde en que hablar de demostración, bueno, supone que no baste el mero convencimiento o convicción personal y psicológica del juez, sino que hay que demostrarla a través del caudal probatorio existente en la causa, demostrar el valor de verdad de las premisas fácticas que se defienden en el proceso. Y finalmente, el considerando 142, lo que dice la Corte es que el proceso penal debe constituir un medio adecuado para permitir una, remarco, búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido. Es decir, la propia Corte está haciendo referencia a la trascendencia absolutamente dirimente que tiene la verdad real como fin institucional del proceso penal, sin que por ello la Corte esté siendo a ver, negadora de las limitaciones que hay en la búsqueda de la verdad así concebida. Bueno, hay más cuestiones más respecto de ese fallo, no me detengo más allí. Me parecía importante traer a colación algunas ideas de la querida Acatino. Bueno, ella dice en algo que comparto que, bueno, en la teoría de la prueba casi podría decirse, con algunas limitaciones, que todos somos racionalistas, bueno, básicamente para marcar una distancia crítica entre las concepciones psicologistas de la prueba, asumidas en los discursos jurisprudenciales y doctrinales, y también para que no hagamos a un retroceso que resulte totalmente inviable. Pero sí quiero remarcar ya esto, que es lo siguiente, para ir cerrando. Afirmar que todos somos racionalistas, al menos voy a hacer esta aclaración. Todos somos racionalistas es una afirmación que me permito hacer respecto de aquellos modelos que no sean modelos puros de sistemas adversariales, en el marco de los cuales ya podría discutirse esta vigencia extendida de los modelos racionalistas. Pero los modelos continentales europeos, bueno, podemos afirmar tal cosa, pero esto no excluye que discutamos lo que proponía Pablo Navarro y recién mencionaba, que discutamos cómo representar las inferencias probatorias o cómo combinar la regulación probatoria para minimizar el riesgo de error y su distribución equitativa. Lo que estoy diciendo es, a ver, que seamos todos racionalistas no significa que todos estemos de acuerdo respecto de cómo concatenar las inferencias probatorias. De hecho, hay la lógica que se ha sostenido hasta ahora es una lógica blanda en materia de inducción probatoria que pretende ser superada a través de discursos como los de Navarro, que propone una lógica dura con cierta formalización de los enunciados probatorios. ¿Para qué? Para que esta actividad racional reduzca la posibilidad de error y se distribuya de manera equitativa justamente entre el imputado y el Estado que afirma lo contrario a su culpabilidad. La única condición para que afirmemos que una posición es racionalista, bueno, básicamente tiene que ver la aceptación de esta idea correspondentista de la verdad. Es decir, si reconocemos que en el proceso penal buscamos la verdad real
o la mejor aproximación, la verdad real, ya podemos afirmarnos como racionalistas, sin perjuicio de que discutamos cómo deben precisarse los mecanismos de la inducción probatoria. Por eso es que en el marco de las imprecisiones de la tesis de la teoría racionalista, podemos afirmar que con matices, la concepción que yo he tratado de proponerles aquí también se ubica dentro de una concepción racionalista. Es decir, esta concepción racionalista en modo alguno implica negar las limitaciones al descubrimiento de la verdad, ni tampoco implica negar este magnífico aporte de Pfister en orden a los condicionamientos subjetivos que tenemos a la hora de aproximarnos a la verdad en el proceso penal. Bueno, creo que me he extendido 10 minutos más de los previstos. Espero no haberlos aburrido más de la cuenta. Yo agradezco la invitación y por supuesto quedo a disposición de las seguras críticas que tengan para hacer o de los intercambios que quieran que compartamos. Gracias, José. Gracias por... Ahí José está haciendo a, un, a una linda devolución. Los escucho, queridos amigos. Dicen que cuando Hola, no te hola. preguntan... Sí, Perdóname, dicen, Lucho, que cuando no te Gustavo. preguntan nada es porque te han entendido todo o porque no han entendido nada. Yo, para Eh, quedarme tranquilo, voy a quedarme con la primera alternativa. no, Gustavo, lo que pasa es que había problemas, creo que ya se activó la posibilidad de preguntar directamente, entonces aquí usted formular alguna pregunta, la, la, está abierta para ustedes. Mientras se lo va pensando, porque siempre hay un poquito de timidez, ¿no? Yo, bueno, además de sin duda felicitarte, Gustavo, porque siempre aprendo de ti, ¿no? Eh, bueno, quisiera destacar algunos aspectos, ciertamente. Primero, el elemento transversal, que es muy importante porque nos has permitido no solamente reconocer la problemática o lo importante que es el propio concepto de verdad, ¿no? Que es una discusión ya compleja y que meditaría ya, ¿no? Maestrías, doctorados y bibliotecas enteras sobre el concepto de verdad. La necesidad también de reconocer el proceso penal, el proceso en general como una herramienta de carácter cognitivo, ¿no? De captación de información para llegar a esa verdad, correspondencia, esa verdad procesal. La necesidad de que la argumentación, la motivación sean mecanismos también de solidificación de esa verdad procesal, ¿no? Que finalmente el juez asume en un determinado caso concreto. Yo, a partir de una serie de situaciones particulares que tienen que ver quizás con lo que conocemos como sesgos, ¿no? Los famosos sesgos, ¿cuál crees tú, desde tu punto de vista, que son los principales obstáculos que se tendría para llegar o asumir una valoración, una teoría racionalista de la prueba? ¿Cuáles son los obstáculos que se enfrenta uno en la práctica cuando tiene que determinar esa verdad correspondencia, ¿no? Yo sé que es una pregunta muy abierta, muy compleja también, No, no, es una pero gran quizás, pregunta. ¿no? Es una gran pregunta, Lucho, querido. Agradezco primero tus generosas palabras que solo se fundan en el afecto recíproco que tenemos de larga data. A ver, ¿cuáles serían los principales problemas? Yo diría que la concepción racionalista, hasta tanto se logre, hasta tanto logremos una lógica, una cierta lógica dura de la prueba judicial en el marco de la prueba penal, digo, en el marco de una concepción racionalista, la concepción racionalista de alguna manera supone, al basarse en esta epistemología objetivista crítica, supone, a ver, algunos posicionamientos, pero también algunas resignaciones. A ver si se entiende lo que quiero expresar, Lucho querido. Supone decir, la verdad es algo que tenemos que perseguir en el proceso penal, pero sabemos que hay un sinnúmero de limitaciones que nos van a impedir el descubrimiento de la verdad en el proceso penal. Entonces, el punto está en encontrar lo que vos mencionás. ¿Cuáles serán las limitaciones entonces? Las limitaciones que puedan ser
eludidas, ¿no? Para reducir el margen de error. Porque, a ver, cuando las limitaciones sean los límites formales del descubrimiento de la verdad, son las resignaciones necesarias que plausiblemente tenemos que hacer para que nuestros procesos sean los procesos propios de un Estado de Derecho. ¿Qué estoy diciendo? Seguramente la búsqueda de la verdad se ve dificultada por la incoercibilidad física y moral del imputado, por la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados y de todas las garantías constitucionales, pero eso es un precio que plausiblemente tenemos que pagar. Ahora, ¿a dónde, en qué terreno podemos trabajar para reducir el error judicial? Bueno, en primer lugar, en entender que al menos, más allá de lo que Navarro propone ambiciosamente, creo que el razonamiento de la premisa menor es puramente inductiva. Y en el reconocimiento de que esto sea así, diría que la posibilidad de reducir el error judicial tiene que ver con la cada vez mayor exigencia de motivación y de justificación de las premisas que se tienen por ciertas, lo cual se vincula con la materia impugnativa, Lucho querido, como vos sabes bien, la posibilidad de que la sentencia definitiva sea impugnada no solo respecto del derecho, sino también respecto de los hechos, porque si esa premisa menor se basa en un razonamiento inductivo probabilístico, bueno, siempre hay la posibilidad, insisto, de defender una hipótesis alternativa que derrote a la anterior. Entonces, a ver si reconduciendo la respuesta y tratando de ser más claro. La posibilidad de reducir el error está en el reconocimiento de que lo que logramos es un cierto grado plausible de verdad que es discutible, ¿no? Entonces, de la mano de eso hay que garantizar medios para discutir el valor de verdad de esas premisas. Y en segundo término, la posibilidad de identificar y de denunciar los sesgos heurísticos, ¿no? Porque una cosa es la valoración personal a la cual se refiere Frister, ¿no? Y una cosa muy distinta son los sesgos heurísticos, ¿no? No sé, el sesgo heurístico de grupo, por ejemplo, o el sesgo heurístico de anclaje y confirmación. Son ciertas trampas que nos hace la mente para facilitar el procesamiento de mucha información. Por ejemplo, este último sesgo, ¿no? De anclaje y confirmación. Este sesgo según el cual, bueno, el sujeto cognoscente, por el fuerte impacto que le causa una primera información, bueno, su mente inconscientemente toda la información posterior la va filtrando para admitir solo la que confirma la hipótesis. ¿No? Es algo que por allí, en hechos particularmente traumáticos, ¿no? Pensemos, no sé, ataques sexuales en contra de niños menores de edad, o haber hechos de violencia sumamente elevada, bueno, la denuncia y la primera información causan un alto impacto en el sujeto cognoscente y toda la información posterior se va filtrando subjetivamente. Bueno, este tipo de sesgos tienen que ser denunciados, identificados y, bueno, justamente, a ver, reconocidos como material inidóneo para mantener una sentencia lícita, digamos, ¿no? Una sentencia justa, una sentencia admisible. Pero no sé si con esto te respondo. Por dos vías yo diría que se puede reducir el error. En primer lugar, a través de una resignación. Arribamos a un cierto valor de verdad probabilístico que, bueno, vamos a discutirlo en una discusión racional por vía de los recursos. Pero en segundo término, reconociendo, identificando y denunciando las trampas mentales en las que inconscientemente el jugador puede incurrir y que lo lleva a razonamientos que no respetan esas pautas de la racionalidad general a las cuales antes me refería, digamos, ¿no? No sé si con eso te respondo, Lucho. Veo algunas, tres manitos. Lo veo a Guillermo, a Edivaldo y a sí. La dejamos Sí, así, sí. Gustavo, pero antes de Sí. dar paso en orden de levantar la mano, que era primero el doctor Iglesias, luego el doctor Toledo, luego la doctora Anet, Sí. hay una pregunta de César Vargas, ¿ya? Ah, Que sí. lo hizo Ah, que la por veo en el. chat, Sí. ¿no? Que decía, lo que buscamos con la prueba es la verdad, o como decía Tarufo, la verdad sobre las afirmaciones de los hechos. Claro, César, está perfecto. Es lo que decía Tarufo. Por eso es que una concepción racionalista de la prueba, bueno, puede ser que
este carácter definitivo de las premisas probatorias no se corresponde necesariamente con que la premisa sea verdadera, ¿no? Por eso de lo que se trata es buscar la verdad sobre las afirmaciones de los hechos. Sí, yo no he querido ser demasiado específico para no aburrir más de la cuenta, César, así que celebro tu aporte. De lo que se trata, como bien decís vos, es de la verdad sobre las afirmaciones de los hechos, porque eso es lo que permite comprender por qué decimos que una concepción racionalista de la prueba, bueno, podemos tener premisas que, más allá de ser premisas objetivas, definitivas, y en las cuales se funde la sentencia, bueno, no sean premisas verdaderas, ¿no? Sino que lo que sea verdadera es la verdad sobre la afirmación de los hechos. Así que tu aclaración, tu corrección o tu observación, César, es totalmente plausible. A eso me refería. Lucho, ¿a quién escuchamos? Sí, sí, ¿querés que te escuchemos a vos? No sé. Gracias, doctor. Buena tarde. Sí, sí, Buenas tardes. en México. Eh, Saludos. Primero, ofrecer una disculpa. Las manos se veían porque no sé a quién se le ocurrió poner la cámara en el teclado y entonces el momento que tomo notas es un desastre la imagen. Pero bueno, una disculpa. Fue En mal cuanto a chiste de la, mi parte, no era ningún reproche, era un chiste para amenizar nada más. Nada que No, disculpar. yo sé, muchas gracias. Hablando de la concepción racionalista, quisiera yo nada más opinar que me parece que no puede, evidentemente no puede mantenerse ajena a la naturaleza humana. Y el ser humano está conformado por una serie de emociones que derivan de su camino de vida y las y los jueces, cada uno, pues tiene una trayectoria de vida que no se puede borrar por el hecho de ponerse una toga y entrar a resolver un juicio. Entonces, creo que también aquí en esta concepción racionalista puede tener de alguna manera influencia la estrategia del desfile probatorio del oferente de la prueba. Por ejemplo, no va a ser lo mismo en un asunto, hablemos de un hecho sexual, que son muy sensibles, no va a ser lo mismo escuchar primero a una víctima que escuchar primero cuestiones periciales que quizá van siendo atacadas acertadamente por la defensa y escuchar al final a la víctima, porque entonces ya se va a valorar la declaración de la víctima con mucho mayor cautela. Esto creo que entonces bajo esta estrategia de las partes necesariamente abre la posibilidad a sesgos en la decisión judicial o influye de manera subjetiva, por supuesto también dependiendo de las experiencias del propio juez. Y esto me hace reflexionar, vinculado con las lecturas que nos enviaron el día de ayer y escucharlo usted el día de hoy, me hace reflexionar entonces en qué tan conveniente es que los tribunales de enjuiciamiento, los que emiten ya la decisión final, pues sean unitarios o colegiados, porque si bien creo que unitarios puede optimizar los recursos de los poderes judiciales, el recurso humano, sin embargo ahora reflexiono en que quizá el tribunal colegiadamente conformado sirve como una especie de contención a aquellos jueces que por esta historia de vida y por estas subjetividades personales podrían estar apreciando, sí, racionalmente la prueba, pero no correctamente la prueba. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Gracias por el magnífico aporte. Estoy de acuerdo con todo lo que decís. De hecho, lo primero que expresaste, sí, sí, básicamente ha pretendido ser una de las premisas centrales de lo que he tratado de exponerles, ¿no? Esta idea de que una concepción racionalista, una teoría de la verdad como verdad correspondencia y las limitaciones del descubrimiento de la verdad, tiene que ir acompañada del reconocimiento de lo que acabas de decir. Todas las personas estamos atravesadas por nuestra subjetividad. Y lo curioso es que aquí creo que en algún punto la dogmática procesal penal ha mostrado su inocencia o su falta de desarrollo respecto de la epistemología general. Cuando nosotros, la filosofía analítica o hace no muchos años empezamos a afirmar esto que decís vos, los sujetos somos sujetos cognoscentes atravesados por nuestra historia de vida, por nuestra subjetividad, nuestro background. Bueno, los epistemólogos nos miran como diciendo, y pero por supuesto, ¿no? Eso nunca se ha discutido, ¿no? Es importante, un poco a tono con la pregunta que hacía Luis Miguel al principio, eso tiene que ver, a ver, la posibilidad de reconocer o de limitar el error judicial tiene que ver con el reconocimiento de nuestras limitaciones, ¿no? Porque
En primer lugar, reconocer que nuestra ciencia, si es que es tal cosa, no lo es, o de última es una ciencia blanda, ¿no? El derecho y la forma en que se aplica la valoración probatoria. Entonces, por supuesto que esta subjetividad talla sin que nos demos cuenta en todos y cada uno de los actos de nuestra vida, ¿no? Por eso es que es tan importante es el reconocimiento de esa situación. Y algo muy distinto es... algo muy distinto son los sesgos heurísticos, porque esos son trampas de la mente que no tienen que ver con preferencias inconscientes, sino con trampas que nos hace inclusive a nosotros mismos nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, otro sesgo heurístico es el sesgo heurístico de grupo, ¿no? Generalmente le damos mayor valor de verdad a las aportaciones del órgano de prueba que forma parte, entre comillas, de nuestro grupo de pertenencia, ¿no? Que a quien no lo es. Pasa en todos los ámbitos, ¿no? Uno, a ver, en una contienda, en una disputa deportiva, ve ingresar a un sujeto, o con habilidades físicas, ve entrar a un sujeto delgado y esbelto y ve entrar a otro menos favorecido físicamente y seguramente va a elegir al primero, ¿no? Y a veces los resultados no se corresponden con eso, ¿no? Tiene que ver con estas trampas que nos hace la mente, insisto, por la pertenencia o no al grupo de que se trate. Lo mismo pasa con las pericias oficiales y las pericias de parte. Generalmente hay estudios de campo que demuestran que los jueces suelen dar mayor valor a las pericias oficiales que a los peritos, que a los peritos de parte, ¿no? Básicamente por esto de que forman parte de la corporación judicial de la cual forma parte el propio juzgador. Así que estoy totalmente de acuerdo con esta idea de reconocer la subjetividad para permitir que la discusión sobre esa actividad racional tenga en cuenta ese baremo, pero distinguirla de los sesgos heurísticos, que son trampas que andan por otro carril, que sí tienen que ser denunciados porque van por un carril distinto de lo opinable. Yo siempre doy un ejemplo, si alguien me escuchó una vez van a decir siempre da los mismos ejemplos tontos, el profesor Erosena, pero un ejemplo a ver, muy de entrecasa, ¿no? Entre los roles que desempeño, soy fiscal ante los tribunales orales, ¿no? Y muchas veces me toca acusar en causas donde hay jurados populares. Justamente cuando estaba escribiendo un libro sobre sesgos heurísticos y los sesgos de grupo, me tocó casi un ejemplo a pedir de boca, ¿no? El fiscal en los tribunales cordobeses y argentinos está al lado ubicado al lado del jurado popular, ¿no? Bueno, tenemos un caso del homicidio de una mujer travesti, un caso muy resonante, fue el primer travesticidio en Argentina. Bueno, iba a venir la testigo fundamental, ¿no? La testigo fundamental de la causa que habíamos buscado mucho tiempo y finalmente habíamos logrado su comparendo. Cuando ingresa, la jurado que tenía sentada yo al lado, una señora mayor, de unos 75 años, digamos, ¿no? Una señora muy conservadora, se veía en su traza y en su aspecto y en las afirmaciones que hacía. Bueno, cuando ingresa nuestra testigo fundamental, ingresa una jovencita que me hacía acordar mucho a mi hija, con el pelo teñido de azul, con un piercing en la nariz, con los pantalones todos rotos, mascando chicle, con mucho desparpajo se sentó en la silla de los testigos. Justo, circunstancialmente, miro para el lado del jurado y la señora dice, ¡ja! Nuestra testigo. Como diciendo, ¿qué nos puede decir esta chica? Y la chica dio un aporte absolutamente decisivo. Fue clara, dio detalles, respondió, no sé si me explico, ¿no? Pero eso, y lo decía la mujer de manera, lo dijo totalmente espontánea, como diciendo, este es nuestro testigo, ¿no? Y yo la miré como diciendo, escuchémosla, a ver qué va a pasar. Y el aporte que hizo fue magnífico. Bueno, eso es una trampa que hasta la propia jurado se le ha hecho a su mente. Así que estoy de acuerdo con vos. Subjetividad es algo que caracteriza toda la actividad del ser humano como sujeto cognosciente y hay que tenerla en cuenta como dato fundamental y distinguirla de estos sesgos heurísticos. Y lo otro muy cortito. Por supuesto que sí, tribunales colegiados. En los años 40 del siglo pasado
Alfredo Vélez Mariconde, el fundador de la escuela, o uno de los máximos referentes de la Escuela Procesal Penal Cordobesa, la menciono no porque yo sea de Córdoba, sino porque fue el Código Procesal Penal que instituyó el juicio oral y público en el año 39 y 40 del siglo pasado, por lo cual su trascendencia es señera. Bueno, él básicamente decía, cuando diagramó el código y propuso para las causas de competencia criminal, cámaras integradas por 3 personas, y para las causas de menos importancia, jueces unipersonales, lo que decís vos, sí, querida, no sé si es tu nombre, pero básicamente lo que decía Vélez Mariconde es la discusión del tribunal colegiado reduce la posibilidad del error judicial. Básicamente lo que vos decís, ¿no? La subjetividad y eventualmente la posible concurrencia de sesgos heurísticos básicamente se clarifica en el claro intercambio de razones o exposición de razones que hagan los integrantes de un tribunal colegiado. Totalmente de acuerdo. Hoy, la naturaleza de las cosas, de esta judicialización de todos los conflictos sociales, ha hecho que las administraciones de justicia tengan que, bueno, en muchos casos, reducir los casos en los cuales intervienen tribunales colegiados para optar por tribunales unipersonales, pero esto no se hace como una decisión teórica en favor de la mayor certeza de las decisiones judiciales, sino básicamente para poder superar el atolladero que significa la cantidad de causas que llegan a juicio. Pero totalmente de acuerdo. Lo decía Vélez Mediconde en el año 39. La libre discusión de los tribunales colegiados reduce la posibilidad del error judicial. Totalmente de acuerdo, y agradezco el aporte, el gran aporte. Gracias, sí, gracias, Gustavo, por la respuesta. Antes de pasar al señor Guillermo Iglesias, al doctor Guillermo Iglesias, en la cuenta de Telegram que estamos utilizando, he compartido un libro que está en redes, que es un homenaje que realiza la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba a la Escuela Procesal de Córdoba, ¿no? Que creo que es importante además este dato, porque sin duda, ¿no? Una de las razones por las que es particularmente importante para nosotros contar con Gustavo, es porque es uno de los representantes más importantes de la actualidad de esta escuela procesal ¿no? que ha marcado un hito en Latinoamérica, ¿no? Lo he compartido en el Telegram, hay un artículo sobre prisión de Gustavo, solamente para que lo tengan presente. Cedemos el uso de la palabra para esta pregunta, Guillermo. Sí, no sé si me escucha bien, doctora Rosena. Clarísimo, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mire, te cuento, yo soy de Chubut, vivo en Comodoro Rivadavia, ejerzo la profesión de abogado en el medio libre, no respondo, digamos, no estoy en la estructura ni de tribunales ni de la fiscalía. En la práctica profesional yo veo, digamos, antes que nada, el método racional que vos proponés o que proponen los autores es fantástico, pero yo veo que Está abierto un... Ya, gracias, Rocío. Guillermo, estás en silencio. ¿Podrías activar tu micro? ahí está, ahora sí. Yo creo que dijiste, y justo parecía, a propósito, ahí se vino el silencio. ¿Vos creés que, me No, decías? mira, yo decía, el método racional es un método maravilloso, digamos, es el más cercano a la realidad, de la verdad, aquella búsqueda, pero yo veo que hay dos cuestiones que se filtran y que por ese lado ingresan el persuasivo, que son las máximas de la experiencia y la psicología del testimonio. Cuando un tribunal quiere ser persuasivo, cuela, ¿no? Las máximas de la experiencia que son difíciles de controlar y por otro lado también la psicología del testimonio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para hacer un recurso con suficiente claridad? Digamos, ¿cómo se cuestiona eso, más allá de señalarlo? Digamos, si hay algún fallo, si hay, no sé, algún método que vos nos aconseje, en fin, esa es un poco la pregunta. Gracias, Guillermo, y celebro otro connacional que nos acompañe. Gran aporte el que haces y lo que expresas,
quizás llevaría a toda una exposición autónoma. Me refiero a las reglas de la experiencia, ¿no? Porque las reglas de la experiencia, vos has dado en la tecla, ¿no? Son reglas de la experiencia que se invocan con el particular problema que supone unas reglas cuya existencia, en primer lugar, y cuyo alcance, en segundo término, es absolutamente impreciso, ¿no? Porque las reglas de la experiencia, inclusive hasta son reglas de la experiencia que no rigen para todo tiempo y para todo lugar. Hay reglas de la experiencia inclusive tienen que ver con ciertos lugares en particular. Entonces, lamentablemente, lo que te voy a decir es, vos decías que la concepción racionalista es magnífica. Yo no sé si magnífica. Lo que yo diría es que la concepción racionalista es lo mejor que tenemos, ¿no? Porque es una concepción que reconoce las limitaciones que tenemos en cuanto a sujetos cognoscentes y que permite la libre discusión de eso. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de allí, la única forma de cuestionar las reglas de la experiencia es, bueno, justamente a través de recursos que, basándose en nuevos medios probatorios, pericias antropológicas, pericias culturales se proponen ahora, o pericias de otra índole, puede discutir una de estas reglas de la experiencia que a veces los magistrados sacan de la galera y nadie sabe de dónde diantres las han fundado, ¿no? Así que, lamentablemente, las reglas de la experiencia no tienen una existencia y un alcance a priorísticamente determinable, de modo tal que uno tendrá que discutirlas, si las entiende discutibles, a partir del arsenal probatorio que permite el llamado principio de libertad probatoria, que hoy, afortunadamente, echa mano de este otro tipo de aporte, ¿no? Como estas pericias antropológicas, culturales y de toda índole. Por lo demás, la psicología del testimonio, ha hecho un aporte magnífico, ¿no? Porque si en algún ámbito se advierte esta valoración personal de la prueba, que a veces es una valoración personal que no tiene suficiente justificación, es en relación con la prueba testimonial. ¿Qué suele leerse en las resoluciones? El testigo era creíble. Eso no es una justificación de ninguna cosa, ¿no? ¿Por qué diantre sería creíble el testigo? Bueno, entonces, hoy la psicología del testimonio da cuenta de los prerequisitos o precondiciones, bueno, que permiten, acercarnos a la mayor fiabilidad o no del testigo. ¿Me explico? Y que no se base en una pura cuestión como tiene que ver con estas afirmaciones vacías de contenido. El testigo fue creíble, el testigo lució verosímil, ¿no? O hasta se echa mano de ciertas pautas que la psicología del testimonio ha denunciado, que se dan de bruces con algunos aportes de la psicología. Ejemplo, el testigo respondió sin titubear o el testigo titubeó. Esto tiene que ver no necesariamente con la mentira o con la verdad, sino que tiene que ver con la estructura de personalidad de cada quien. Hay personas que pueden mentir sin que se les mueva un pelo y hay otras personas que, por el solo hecho de tener que hablar en determinados espacios formales como es un estrado judicial, por ese solo hecho se pone nerviosa, de modo tal que la psicología del testimonio ha acercado elementos científicos para una mejor valoración de la prueba testimonial. Así que me parece que desde ese lugar nos da elementos para que ya no baste una pura afirmación del testigo era creíble, que se corresponde mucho más con una concepción psicologista de la prueba, ¿no? Porque eso tiene que ver, era creíble porque me convenció, ¿no? Que tiene que ver de vuelta con la posición antagónica a la que estamos aquí defendiendo. Si luce creíble, hay que dar razones de por qué fue creíble. Uno puede decir, fue creíble porque su testimonio fue coherente, no incurrió en contradicciones y además integrarlo con el resto de la prueba. E hizo referencias que se ven corroboradas por lo que dijo este otro testigo y que a su vez uno puede lograr contrastadas con el informe fotográfico de tal foja. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la psicología del testimonio, cierro con esto, ha desarrollado las precondiciones o prerequisitos para que la fiabilidad del testimonio no se base en la antojadiza subjetividad del juzgador, sino en ciertos elementos con valor indiciario de esa fiabilidad que sean atendibles, digamos, ¿no? En cuanto a las reglas de la experiencia, diría que es es uno de los
A ver, del tendón de Aquiles de la actividad probatoria. A mi modo de ver, eso que vos mencionaste, Guillermo, y el principio de razón suficiente son los dos grandes, entre comillas, problemas del ámbito probatorio. Las reglas de la experiencia, porque no tienen definición a priorística. Y el principio de razón suficiente porque lo promovemos como un principio lógico, cuando en realidad es un principio absolutamente empírico. Es un principio que lo formuló Leibniz. ¿Saben cómo? De esta manera. Toda conclusión responde a una razón suficiente. Básicamente eso es una definición por vía de ejemplo de una tautología, ¿no? ¿Cuándo es suficiente la razón? Cuando justifica la conclusión. Es decir, eso nos termina llevando a posiciones subjetivistas de que va a ser suficiente cuando para el juez sea suficiente o no. Perdón, me he ido como muy lejos. Agradezco el aporte, espero haber aclarado algo y no haber sumado más confusión, Guillermo. Gracias, Muchas Gustavo. gracias. Gracias, doctor Iglesias. Sí, doctor Edivaldo Toledo, y con Y eso ya gracias. cerramos la línea de Doctor, preguntas. Gracias. doctor, ¿sí me escucha? Alto y claro, Divaldo, ¿cómo estás? Bueno, primeramente felicitarlo, muchas gracias por su tiempo. Ahora sí que temas muy concretos y me agradó mucho su exposición. Doctor, mire, en lo último que usted mencionó en su lámina, entiendo que todos ahora somos racionales, ¿no? En esa última lámina que puso, ¿no? Y me surge una duda. Cuando usted mencionó la cuestión de la valoración, dijo ahí, bueno, pero la valoración se aparta porque la valoración es una cuestión cognoscitiva que realiza el juzgador. Tenemos parámetros muy importantes o intentamos acercarnos a ser razonables, ¿no? El detalle está que no, en las resoluciones judiciales muchas veces, no porque pongan valoración racional, no quiere decir que todos seamos racionales, porque si no corriera la misma suerte que un mismo juez racional, con otro juez racional llegan al mismo resultado. Y muchas veces no es así, ¿no? Y mencionó también otro punto muy importante, reconocer estas subjetividades, ciertos matices, sesgos que pueden tener, porque no basta nada más el puro concepto. ¿Qué le va a dar contenido al concepto de la valoración racional de la prueba? Corre por la misma suerte de que, ¿qué opinión merece? O sea, me interesaría saber su opinión. ¿Qué opinión merece? ¿Qué podemos hacer o qué debemos tener para poder acercarnos a tener verdaderamente un método de valoración racional? Porque ahí está el concepto, ahí tenemos el contenido, pero no sabemos cómo se hace o se hace de forma distinta. A lo mejor todavía no hay esos parámetros rigurosos, por ejemplo, ciertas valoraciones de la prueba que surgen en un proceso penal, valoración de testimonios, periciales, va variando, ¿no? Pero tenemos una idea hacia dónde queremos ir, queremos hacerlo de forma racional. Pero ¿qué preparación o qué formación se debe tener muchas veces los jueces, inclusive los abogados, el que mencionó el abogado de Estados Unidos? Ellos quieren ganar el caso. El abogado muchas veces tiene esa intención de ganar el caso. El juez de intentar a lo mejor descubrir la verdad. Pero si tiene ese sesgo se desvía. Y el fiscal también de mostrar su pretensión. Entonces, prácticamente hacia dónde, qué preparación, qué formación deberíamos tener. Ahorita tocaban el tema de la psicología del testimonio, esta cuestión de las máximas de la experiencia, que a veces no está muy claro, pruebas de neurociencia, etcétera, etcétera. Muchos conocimientos nuevos que a lo mejor el derecho intenta captarlos, ¿no? En este proceso de intentar descubrir la verdad, pero tenemos límites. Tenemos límites porque a lo mejor esta cuestión que pasó en el pasado ya no se repite, ya no vuelve a pasar. Y entonces necesitamos aproximarnos, ¿no? Sí me interesaría conocer su punto de vista, qué formación se debería tener, ¿no? En este caso de los juzgadores, los operadores jurídicos, ¿qué opinión merecería esto, doctor? Y muchas gracias. Gracias a vos, Edivaldo. En cuanto a lo primero, la cita fue esto de que todos somos, yo no dije que somos todos racionales, somos todos racionalistas, que es distinto, porque lo de somos todos racionales es algo muy discutible y más cuando se trata de funcionarios judiciales. Básicamente, cuando me refiero a que somos todos racionalistas, me refiero a que en los modelos continentales europeos, la gran mayoría del pensamiento procesal penal reconoce todavía esta idea de la verdad real como fin del proceso penal y las limitaciones, es decir, esta posición que yo estoy desarrollando. Así que esta primera aclaración. En cuanto a lo segundo, es una gran pregunta. A ver, sabemos que hay que actuar racionalmente. Bueno, nuestros sistemas procesales
por supuesto que todos los aportes que vos mencionaste muy bien, ahora entendemos que la actividad probatoria, el avance al menos, el primer avance es reconocer que esta actividad racional, como bien decís vos, hay que dotarla de contenido. No basta con decir valora la prueba racionalmente sin hacer algo concreto en ese sentido. Y los aportes de la psicología del testimonio, las neurociencias y muchos otros ámbitos más, bueno, reducen la posibilidad del error y amplían el bagaje técnico para la valoración de la prueba. Pero además, no te olvides, Edivaldo, que la casi totalidad de nuestras leyes consagran el principio de valoración de la prueba con arreglo a la sana crítica racional, que es un principio que exige que se valore la prueba con arreglo a las reglas que rigen el recto pensamiento humano. Y dentro de esas reglas están las leyes de la lógica, de la experiencia común y de las ciencias. Las leyes de la lógica tienen un contenido muy concreto, Edivaldo. Hay las leyes de coherencia y la ley de derivación. Dentro de la ley de coherencia hay principios que le integran. El principio de tercero excluido, no contradicción y el principio de identidad. Son principios concretos. Esto no basta con decir soy racional y decir en el párrafo 1 el testigo dijo que vio tal cosa y decir 2 páginas después que el testigo no vio pero sí escuchó. ¿Me explico? Porque ahí estás violando el principio de no contradicción, según el cual, bueno, una cosa no puede ser y no, ¿me explico? No se puede afirmar respecto del mismo objeto de referencia una cosa que se contraponga con una posterior. Entonces, estas reglas de la lógica brindan un corset fuerte para el razonamiento judicial. Lo mismo con el tercero excluido y lo mismo con el principio de identidad. El problema está, como le decía Guillermo antes, con el principio de razón suficiente, porque ese es un principio que, aunque se lo promocione como lógico, es puramente empírico, querido colega, porque el principio de razón suficiente es tan naif como esto. Toda conclusión responde a una razón suficiente. Eso no explica nada, porque ¿cuándo es suficiente la razón? Cuando justifica la conclusión. ¿Cuándo lo justifica? Cuando es suficiente, es decir, es absolutamente tautológico o circular. Y allí, bueno, ¿cuál es el contenido de la concepción racionalista? Lo que dijimos recién, la necesidad de dar razones que no son razones de por qué estoy convencido, sino que implica dar razones de cuáles son los datos o elementos de prueba que se han tenido en cuenta, enlazándolos inductivamente para reconocer el valor de verdad de alguna afirmación sobre los hechos. ¿Me explico? Ya sé, es un contenido un poco más concreto, pero no todo lo concreto que pretenderíamos. Y eso responde, querido colega, a que no estamos ante una ciencia dura, lamentablemente. Sí permite un razonamiento estricto los principios lógicos, pero el principio de razón suficiente no. Y a partir de allí, bueno, la teoría de la argumentación se cuela por la ventana, demostrándonos la necesidad de dar razones de por qué, de cuáles pruebas y por qué nos han convencido en uno u otro sentido, para que eso sea controlable y constatable por las partes del proceso, ¿no? Gracias, doctor. No, a vos. Gracias, Edivaldo. Bueno, les agradezco a todos los presentes. Quiero terminar esta jornada agradeciendo nuevamente a Gustavo por la disposición siempre y por acompañarnos a pesar de ya ser un viernes y además muy tarde en Argentina, bueno, 2 horas más. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima sesión, queridos compañeros. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo grande y a disposición de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lucho, querido. Hasta luego, hasta luego.